te traigo 8 películas para viajar. Quizás no son las más taquilleras ni las más premiadas, pero son esas películas que te hacen preguntas que no se van fácilmente. Son para aquellas personas que ya viajan y necesitan que les recuerden el para qué y el por qué lo hacen, para aquellas personas que quieren moverse y aún no se animan, aún no arrancan, para aquellas personas que saben que hay algo allá afuera que los está esperando. Si alguna de estas películas te llega, ya sé algo de vos. Arrancamos. La increíble vida de Walter Mitty. Empiezo con esta película porque me parece que es la más honesta sobre eso que pasa cuando estamos por dar un salto, cuando estamos por dar esa decisión de arriesgarnos. Walter Mitty es un hombre que vive en su cabeza, él imagina aventuras mientras su vida real transcurre de una manera gris, predecible, rutinaria. Y él no es un hombre que sea cobarde, sino que es una persona que aprendió a que imaginar, quedarse en la imaginación es más seguro que intentar. ¿Y cuántas veces nos sucedió lo mismo? En el que el cambio, el viaje, esa decisión que tenemos que tomar solo quedó en la cabeza. Por decir, quizás lo hacemos más adelante, cuando sea el momento que sea ideal, o cuando tengamos el dinero suficiente, cuando termine de hacer esto, cuando suceda aquello. Y esta película habla de ese lugar en el que nos quedamos quietos, en el que nos estancamos. Ese lugar que está entre el sueño y la acción, entre el querer y el arriesgarse. Y me gusta también porque no romantiza ese salto. No te promete de que todo va a salir bien, sino que te habla desde el lugar, desde el momento, te transmite lo que pasa cuando uno da ese salto. El mundo es más interesante que el que imaginamos en nuestra mente, que el camino es impredecible y que hay versiones de uno que solo se conocen cuando estamos en movimiento. Es para aquellos que vienen pensando en hacer ese viaje, en dar ese salto hace meses o hace años y aún necesitan un empujoncito, esta película te lo da. Walter no te muestra en cómo hay que hacerlo, sino qué se siente cuando ya lo haces. Y esa sensación, una vez que la sentís, no la vas a querer dejar ir nunca más. Alma salvaje. Esta película se trata de algo que quizás nos cuesta hablar, nos cuesta comunicar, que es cuando nos perdemos. Cuando nos perdemos no geográficamente, sino cuando nos perdemos a nosotros mismos. No siempre hay una razón o un momento exacto en el que sucede, en el que nos pasa esto de perdernos. Esta película se trata de una mujer que decide caminar 1600 kilómetros sin experiencia previa, sin una gran preparación física. Es solo ella con una mochila que pesa más de lo que puede cargar. Pero lo más pesado no está en su mochila. Esta no es una película del éxito del viaje, sino es una narración de lo que pasa adentro mientras uno camina, mientras uno se mueve. Cómo la naturaleza, si uno se entrega a ella, es capaz de sanar las heridas más profundas y dolorosas que uno tiene. Hay algo que sucede cuando estamos frente a una inmensidad, en donde estamos frente a montañas, selvas, desiertos y nos sentimos pequeños, pero a la vez vemos de lo que somos capaces y de cuán capaces somos de seguir. Alma salvaje es para las personas que están pasando un momento difícil, para aquellas personas que sienten que algo se rompió y no saben cómo arreglarlo. A veces quedarse quieto no es la solución. Quizás es necesario ponerse las botas, ponerse los tenis y salir a caminar. Aunque las botas lastimen, aunque el camino duela, aunque tengas que ir solo o sola, la naturaleza cura no porque sea mágica, sino porque te hace estar presente. Y a veces eso es lo que necesitas.
Comer, rezar, amar. Esta película divide opiniones. Hay gente que la ama y hay gente que la critica. Yo creo que es una película que abre una pregunta muy importante en la que ¿qué pasa cuando tenés todo lo que se supone que debes querer en la vida y aún así algo no cierra, algo falta? Se divide en tres partes, una que es comer, otra que es rezar y otra que es amar. De las tres partes, la que a mí más me llegó fue la de India, que es rezar. Ahí no hay placeres, ni hay amor, romances, sino que habla de estar en silencio, de escucharse y de querer creer en algo. Y esa parte me parece muy valiosa porque quedarse en silencio con uno mismo, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, es incómodo, es difícil de llevar. Y encontrar la fe, sea cualquiera que sea, encontrarla también es difícil. Creer en algo es difícil. Y se puede encontrar en el silencio que tanto miedo nos da habitar. Esta película es una búsqueda de amor a sí mismo, una búsqueda de fe, una búsqueda espiritual, una búsqueda de sensaciones, de placeres, de sabores, y cualquier persona que haya viajado realmente sabe de lo que estoy hablando. Moverse es un acto de fe, y en un momento en el viaje hay que dejar de controlar y empezar a confiar. Y en esa confianza, en esa fe que uno tiene, algo cambia. Hacia rutas salvajes. Esta película para mí es un poco incómoda. Es hermosa y a la vez te deja pensando bastante. Abre preguntas y las respuestas yo por lo menos no las tengo del todo claro. Es un joven que decide dejar todo, exactamente todo. El dinero, el futuro, la familia, para ir tras su convicción. Es dura, pero hay que recorrer el camino junto a él. Hay que recorrer ese viaje junto a él, a sus pensamientos. Una película muy bien hecha, la historia está bien contada. Queda esa duda de si uno lo admira o lo cuestiona al protagonista. Yo creo que siento ambas. Siento una admiración por esa convicción, por esa decisión tan firme de ir tras lo que él cree, y un cuestionamiento sobre si fue extremo, si es una convicción un tanto extremista. En esta historia él escribe una frase que es bastante conocida, que es: la felicidad solo es real cuando es compartida. Un hombre que buscó la libertad absoluta, que buscó la soledad, hacer un viaje en soledad, escribiendo una frase así, es para pensar. Hacia rutas salvajes creo que deja muchas preguntas importantes. ¿Hacia dónde vamos? ¿Huimos de algo o vamos realmente en busca de algo? Creo que resuena la honestidad, ser honesto con el viaje, ser honesto con nosotros. Y si aún no lo tenemos claro, en el transcurso de ese camino lo vamos a saber. El camino. Esta es de las películas que más me emocionó de las que están en la lista. Es sobre un padre que pierde a su hijo y en vez de volver a su casa, decide terminar el camino que su hijo no pudo completar. Decide hacer ese camino cargando sus cenizas. No es una película religiosa, aunque transcurre en el Camino de Santiago. Es una demostración de lo que sucede a lo largo de un viaje que acá está representado a lo largo de este camino,
tanto cuando él se encuentra en silencio con sus propias emociones, con sus propios pensamientos. También se trata de las personas que uno encuentra durante ese camino, las personas, lo que te suman, esas personas, lo que te ayudan. El padre no empieza el camino buscando algo, no lo hace por algo en sí, lo hace llevando ese dolor de la pérdida de su hijo, y el camino le devuelve algo a él mismo, no le devuelve lo que perdió, sino que le da algo a él. Hay algo que pasa durante los caminos largos, durante esas caminatas, como decía, tanto en soledad como en compañía. Hay algo que se remueve, hay cosas que aparecen que no estabas buscando. Esta película es para los que perdieron algo, para los que necesitan hacer un camino diferente al habitual, para los que entienden que el duelo se camina, no se piensa, y para los que nunca pensaron en hacer el camino a Santiago. Después de esta película, no se te va a quitar de la mente. Diarios de motocicleta. Esta no es una película política, aunque el protagonista luego se convierte en un ícono político. Se trata de cuando el viaje te muestra el mundo tal cual es. Es sobre dos amigos que recorren en motocicleta Latinoamérica. Y en ese recorrido ven y descubren la desigualdad, la pobreza, la injusticia. Es un viaje que no los entretuvo, sino que los despertó. Esta película genera esa pregunta de ¿qué haces con lo que ves durante un viaje? ¿Qué haces cuando ves personas con una realidad completamente distinta a la que estás acostumbrado o acostumbrada? ¿Qué es lo que haces con eso? ¿Lo fotografías y seguís o queda algo en tu alma, en tus pensamientos? ¿Reflexionas sobre eso? Cuando el viaje es de verdad, te despierta, te hace hacer preguntas que antes no te las hacías, te hace cuestionar a uno mismo y al mundo. Y eso, esa incomodidad, esa realidad, ese descubrimiento hace que el viaje valga la pena. Tracks. Esta película abre con esa frase de Robin Davidson, que es la protagonista de esta historia real. Y cuando empieza con esas palabras, me sentí completamente identificada con los segundos nómadas, que son los que aún no encuentran su lugar en el mundo, y me conquistó. Es la historia de esta mujer que atraviesa el desierto de Australia. Son 2.700 kilómetros, ella con 4 camellos y un perro. Un camino demasiado largo, demasiado duro, demasiado cruel. Ella atravesando ese desierto infinito para llegar a su meta, que era el océano. Es una historia muy profunda que realmente te produce desde el minuto 1 hasta el final muchísimas emociones. Vale la pena verla. Y para los que buscamos un lugar en el mundo, quizás no lo haya, quizás sean todos esos hogares que nos abrieron su corazón durante los viajes. Es una película que te deja pensando, es una película que te va a emocionar y te va a dar un sentido a eso que tanto buscamos. Te deja pensando en ese lugar que uno está buscando, ese lugar que dicen que hay que tener en el mundo, y quizás hay que seguir buscando, o quizás el propio viaje, el propio camino es nuestro hogar.
Viaje a Darjeeling. Y por último, esta película que es la más extraña de la lista, es sobre una historia de duelo y una historia de reconciliación. Es sobre 3 hermanos que emprenden un viaje en tren cargando con ellos el fallecimiento de su padre y aquellas conversaciones, aquellas palabras que no se dijeron. El tren es la excusa e India es el espejo. Ese viaje en tren, ese viaje que comparten durante esta historia, es la manera que estos 3 hermanos encontraron para estar juntos sin intentar escaparse de esas conversaciones o de ese duelo incómodo. Para mí el viaje en ese tren es muy importante porque representa esos vagones, representan la historia de cada persona que nos encontramos durante ese camino que hacemos en ese viaje, esas personas que nos marcan, esas personas que nos ayudan, aquellas que nos abren su corazón, nosotros nos abrimos a ellos. Es una representación de una metáfora muy, muy bella, ese tren, y todo lo que viven en ese duelo. Para mí los viajes no son solo el destino, sino todas esas personas que se cruzan hasta llegar a ese destino. Y hay una escena en esta película que es sobre un velorio de un niño y representa cómo el dolor ajeno funciona como un espejo para poder ver nuestro propio dolor. Es una película muy bella, una película extraña, una película diferente, pero que merece también ser vista por la historia de estos 3 hermanos, cómo cada uno atraviesa esta pérdida de su padre, pero también cómo se desarrolla la vida personal de cada uno en este viaje y esa reconciliación que logran entre ellos. A veces el viaje no es para encontrar algo que está afuera, sino que a veces los viajes son para poder compartir con las personas que amás de una manera en que en la vida cotidiana no podés. Representa al movimiento como permiso para la honestidad. Esta película es para los que necesitan reconciliarse con algo o con alguien y estando quietos no logran hacerlo. 8 películas que abren a preguntas, 8 historias que abren a reflexionar, a conectarte con vos mismo. Estas películas están dedicadas para aquellas personas que en algún momento dijeron: esta vida que tengo no me alcanza, necesito encontrar algo más allá afuera, necesito moverme, necesito conocerme, encontrar mis heridas y sanarlas. No quiere decir que los viajes sí o sí sean la solución, pero sí que algo te va a cambiar, algo se va a mover dentro tuyo que te va a dar las respuestas que necesitas. Si ya viajas, espero que estas películas te recuerden ese motivo por el que lo haces, por el que te seguís moviendo, aunque sea difícil, aunque cueste, aunque a veces duela. Sabes que estás en el camino correcto, sabes que el viaje es lo tuyo, que naciste para esto, que ya está en tu alma ese fuego del viajero y no lo dejes nunca. Si todavía no arrancaste, espero que estas historias te hayan hablado y te hayan dicho lo que necesitabas escuchar para incentivarte a que te animes, a que te arriesgues, a que te muevas. Contame si alguna de estas películas te marcó, si alguna de estas que mencioné o alguna que no haya mencionado sentiste que algo cambió dentro tuyo y te llevó a que tomes una decisión, a que te muevas o simplemente te abrazo. Muchas gracias, soy Giselle y esta es La Nahuara. Chau, chau.